Buenas tardes. Estamos en una nueva jornada del Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento, que, como sabéis, se centra en esta edición en analizar el poder de la comunicación y la comunicación del poder. Precisamente esta mesa redonda en la que estamos esta tarde nos centramos en la relación o la vinculación que tiene el poder y la estructura de la información, la estructura mediática, y para ello cuento con 3 investigadores y periodistas de reconocido prestigio que están viendo en pantalla, que son Manuel Chaparro, Aurora Labio y Antonio Isabel Nogales, y vamos a intentar en este caso abordar desde el ámbito en el que ellos trabajan y al que pertenecen, pues esas vinculaciones que existen dentro de lo que sería el poder y la estructura de la información. Dada la dinámica del Congreso, el formato y también el tiempo del que disponemos, pues lo vamos a organizar primero realizando una breve presentación, porque además tienen una dilatada trayectoria, es bastante amplia, así que voy a condensar bastante, de cada uno de los participantes. Le vamos a dar un paso para un tiempo para que ellos intervengan sobre esta temática y finalmente pues estableceremos un pequeño debate entre los participantes para ver qué podemos concluir en esta mesa redonda de esas vinculaciones entre el poder y la estructura de la información. En primer lugar, le voy a dar, vamos a comenzar esta mesa redonda con Manuel Chaparro. En su presentación, pues yo quiero destacar primero que es periodista, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente catedrático en la Universidad de Málaga. Es miembro de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, precisamente de la que hoy nos va a hablar, de la sección que tiene dedicada a estructura y políticas de la comunicación. Él ha sido director durante más de 35 años, si no me equivoco, Manuel, de la red de emisoras municipales y comunitarias de Andalucía. Es decir, tiene un bagaje bastante amplio en todo lo que tiene que ver con radios, con medios comunitarios, etcétera. Es director del grupo de investigación Laboratorio de Comunicación y Cultura, conocido como COM Andalucía, también de la Universidad de Málaga. Ha participado en foros de análisis para reformas de leyes audiovisuales de países muy distintos, tanto en Iberoamérica como en España, Brasil, Argentina, Ecuador, incluso aquí, durante la etapa en la que se estaba elaborando la ley audiovisual de Andalucía, él estuvo participando como asesor para la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y también en su faceta más investigadora pues ha publicado multitud de artículos, investigaciones de todo tipo relacionados con radio, con televisión, como he comentado anteriormente, con medios comunitarios, con medios alternativos. Así que si eres tan amable, te cedo la palabra para que nos puedas hablar en esta mesa. Muchas gracias. Mientras más generosas son las presentaciones, que más mochila tenemos, ¿no? O sea que el mérito también son el caminar que va haciendo uno. Pero bueno, fíjate que después de todo lo que has dicho y en torno al tema del poder de la comunicación y cómo la comunicación también comunica y se comunica desde el poder, yo creo que tenemos que hacer una radiografía dura, una radiografía que puede sonar cruel, una radiografía que puede sonar pesimista, que es necesaria para identificar los verdaderos problemas que tenemos, ¿no? Porque si no, vamos a seguir poniendo parches. Como decía Boaventura Sousa, en un tiempo de grandes problemas, las preguntas tienen que ser fuertes. No podemos ir con preguntas débiles para volver a insistir en soluciones que son vacunas fallidas, vacunas fracasadas. Entonces, estamos en un momento, una coyuntura en la que, fruto de políticas desreguladoras, estamos ante un mercado que cada vez está más concentrado y donde los oligopolios son más fuertes, en una estructura en la que los medios tienen más interés por cotizar en los mercados de bolsa que por cotizar ante sus audiencias y ante la ciudadanía, que es a la que se deben. Y este es el desvarío principal que tenemos. Es decir, esto es lo que la concentración tiene que llevarnos ahora a políticas de desconcentración y a políticas que acaben con la desregulación y con la oligopolización en la que estamos. Hablamos de reformas de estructuras
Y yo creo que en los últimos años tenemos ejemplos de países que lo han intentado, inicialmente con bastante éxito, incluso con gran envidia de muchos países europeos, que donde la tradición de la democracia mediática se podía presumir y que cada vez se podía presumir menos de ella, y cómo estos éxitos en países como Ecuador, Argentina, Uruguay, incluso Venezuela, Bolivia, pues se han venido abajo. Es decir, se han creado marcos legislativos muy fuertes, muy poderosos, muy conscientes, donde el uso de los bienes comunes estaba al servicio del bien común, y esto es lo esencial y lo básico, y cómo ha llegado un momento de que esto se ha derrumbado. Y esto pues causa desazón, porque al final parece que cualquier reforma que emprendamos en contra a favor de la desconcentración mediática, pues ya es presumible su fracaso, porque estamos aceptando de principio que vivimos en un modelo capitalista en la que la libertad de empresa se homologa con la libertad de expresión. Y este es el gran problema. Este es el gran problema y el gran contubernio que tenemos que deshacer aquí. Y es por eso por lo que también seguimos teniendo un grave desequilibrio, en España especialmente, en el que hay cada vez un mayor desequilibrio entre los tres sectores. Es decir, el sector público cada vez está más debilitado, el sector privado cada vez es más fuerte y el tercer sector, el sector de la sociedad civil, pues sigue desaparecido, pues simplemente pues porque se le invisibiliza, ¿eh? No se le permite acceder a licencia, se le permite acceder en condiciones de tolerancia, no se termina de aplicar la ley que les permite su funcionamiento en total legalidad, pues porque no se distribuyen las frecuencias que se necesitan, y aun cuando se distribuyeran estas frecuencias, simplemente van a ser para medios de proximidad, pero de proximidad barrial, no tienen derecho a competir en el gran escenario donde juegan los medios públicos y los medios privados comerciales. Y esto también es un fracaso. Esto es un fracaso que no habla bien de nuestra democracia, si es que queremos seguir fundamentando en que vivimos en una democracia, porque esto necesita una amplia reforma, ¿eh? Tenemos democracias mediáticas y en este sentido, en el que los medios juegan y funcionan hoy, pues yo diría con Pascual Serrano que los medios son golpistas. Así de duro. Es decir, ¿por qué? Porque opacan la realidad política, porque opacan la realidad de la ciudadanía y porque solamente juegan en función de sus intereses, que son intereses políticos que condicionados por sus intereses económicos. Es decir, que no favorecen el bien común y que usan tecnologías en beneficio privado. Es decir, el uso del espacio radioeléctrico tendría que ser para el bien común, ¿no? Son bienes comunes, tendrían que ser para el bien común. Y esto se ha desconsiderado. Es decir, desde el mismo momento que la legislación española permite que en el audiovisual el negocio jurídico sea válido, es decir, la compra-venta de licencia, pues ya hace que el mercado sea quien configure las políticas y configure la estructura de los medios. Ya no hay negociación posible, ¿eh? Igual que puedes comprar una frutería, puedes comprarte una licencia de radio. Esto no tiene sentido. La frutería puede ser un bien privado que también tiene que prestar un servicio al público, pero el medio está utilizando un bien que es común y tiene que prestar no un servicio al público, sino un servicio público esencial. Da igual si es privado como si es público, de gestión pública o de gestión privada. Sin embargo, la ley dice que los medios de gestión privada no tienen por qué ofrecer servicio público cuando utilizan bienes comunes, bienes que son del conjunto de la ciudadanía. Este es el despropósito que nos está llevando a que los medios no cumplan hoy con su papel. Y cuando hablo de medios, hablo fundamentalmente de los medios audiovisuales, fundamentalmente, que es lo que tiene más presencia en la sociedad. Que lo mismo podríamos aplicar al sector de la prensa escrita. Y vuelvo a insistir que el denominador común es que los medios que cotizan en bolsa no se deben a la ciudadanía. Este es el gran peligro. Y a partir de ahí, pues solamente les interesa el funcionamiento económico. Pero yo quiero partir de esta casuística porque este discurso puede sonar viejo, puede sonar trasnochado, creo que no lo conocemos, creo que todo lo podemos compartir y creo que solamente añadir que las directivas de la Unión Europea tampoco han ayudado mucho.
no han ayudado mucho. Fijan unos estándares y a partir de ahí cada país hace y deshace. En cualquier caso, España va con mucho atraso en la aplicación de la última directiva europea de 2018. La ley está ahora mismo, la ley audiovisual nueva está en debate en el Congreso de los Diputados y bueno, no va a ser penalizado España por este atraso, pues porque parece que hay algún otro país que también va con los mismos retrasos. Pero esto significa que el poco interés político que hay en solucionar los problemas mediáticos, los problemas de los medios que más inciden en la construcción de los imaginarios de la ciudadanía, en medios que ponen más su interés en las casualidades que en las causalidades, por la cual no se entienden qué es lo que está pasando. Y a esta segunda parte me quiero referir. Si me avisas cuando esté cumpliendo tiempo para que me quede... No te preocupes. No me quiero extender demasiado, quiero sembrar un poco la información básica en la que quería centrarme. Voy a partir de donde empezaba. Imaginemos el hipotético caso de que en un país como España conseguimos una ley audiovisual y una ley de medios, ¿por qué no? Regulemos los medios en su conjunto. Esto no es ser censor, esto significa marcar estrategias que pongan los medios al servicio de la ciudadanía y que no sea solamente negocio, y que consigamos marcos tan generosos y tan espléndidos como fueron el de Ecuador, el de Argentina, etcétera, adaptados a circunstancias, lógicamente, en las que la comunicación sea la comunicación y no tenga que ver con el ladrillo, ni con las eléctricas, ni con el poder bancario, para empezar. A partir de ahí, otras muchas consideraciones que ya conocemos. Imaginamos que conseguimos la ley que queremos. Aquí viene el problema que ha derivado en que estas leyes tan importantes que fueron tan aplaudidas en Europa terminaron fracasando. Y es porque somos incapaces de afrontar el verdadero reto que es la reforma de las narrativas. Es decir, somos incapaces de poner el acento en las narrativas. ¿Para qué queremos medios si no sabemos qué contar? ¿Para qué queremos medios si, por mucho que reformemos los marcos legales, son incapaces de analizar los problemas auténticos de la sociedad en estos momentos no de pandemia, sino de sistemia, porque tenemos un modelo social y económico que está en sistemia? Esto es el fracaso absoluto. Hemos puesto el acento del COVID, el COVID es una parte de la sistemia, no es otra cosa, y que necesitamos también tomar conciencia, tanto desde las universidades como en nuestras investigaciones, pero también desde un punto de vista legislativo, en una necesidad de narrativas despatriarcalizadoras, narrativas decolonizadoras y narrativas ecologizadoras. Esto es fundamental. Si no ponemos ahí el acento, nos da igual que podamos tener estructuras democráticas si los discursos siguen siendo exactamente los mismos y alimentando los mismos imaginarios sociales que actualmente se están alimentando. Este es el gran debate. Este es el gran debate en el que deberíamos de empezar a entrar. Fijaos, un aspecto muy razonable y que además creo que Aurora lo conoce bien, porque cuando estábamos trabajando en el texto de la Ley Audiovisual de Andalucía, hubo una discusión que se planteó, no sé si recordará, en la que cuando se hablaba de dignidad humana, yo propuse que además se hablara de dignidad de la naturaleza. Porque el problema que tenemos esencial es que el ser humano sin la naturaleza no va a sobrevivir. Es decir, ¿de qué nos sirve defender la dignidad humana si esta dignidad humana pasa por pisotear los derechos de la naturaleza, sin reconocer que somos seres ecodependientes? Pues en la ley audiovisual que actualmente se debate en el Parlamento, sí hay algunos grupos políticos que han recogido una enmienda en ese sentido. Esto significa que estamos empezando a entrar en materia legislativa en narrativas decoloniales y en narrativas ecologizadoras y en narrativas despatriarcalizadoras. Esto es lo que tiene que ser también. ¿Para qué sirven los medios? ¿Para qué tienen que ser usados? Esto es la parte importante. ¿Por qué despatriarcalizar? Porque el discurso sigue siendo masculino en todos los sentidos. Da igual si conseguimos que en las empresas haya paridad, que en la política haya paridad, pero si los discursos siguen siendo masculinos, siguen siendo androcéntricos, no cambiamos absolutamente nada. Y este es un problema que no hemos solucionado y que cada día que escuchemos noticias y que vemos noticias y que leemos noticias nos damos perfectamente cuenta de que se sigue hablando en masculino en todos los sentidos. Y la orientación es desde la perspectiva de un ser dominador
porque tenemos una cultura y seguimos estando en una cultura totalmente androcéntrica. Este es un problema. El segundo problema es que si no decolonizamos el pensamiento con el que hemos construido la sociedad ahora mismo, seguiremos incidiendo exactamente en los mismos problemas. Y claro, y aquí viene la mayor, porque el principal herramienta con la que tenemos que emprenderla, o digamos que la principal cuestión a decolonizar es el propio capitalismo. No hay otra. Es decir, el capitalismo no pretenderá jamás redistribuir riqueza, no pretenderá jamás solucionar los verdaderos problemas, porque el capitalismo triunfa y tiene éxito en la desigualdad y la inequidad. Yo no puedo proveer para todo el mundo el mismo producto porque si no la oferta demanda oferta se me cae. Esto es así de lógico. Esto es así de lógico. Porque el capitalismo pide crecimiento permanente y constante de nuestras economías. Y esto lo publicitan todos los días los medios. No hace falta que veamos los anuncios de publicidad. Las noticias y los medios van orientadas a prometer que nos va a salvar el crecimiento económico permanente y constante en un planeta de recursos finitos, que no tiene recursos infinitos, que son finitos, que no puede soportar esto. Entonces, este es un elemento decolonial fundamental, que no le podemos pedir a los países mal llamados del tercer mundo, a los países a los que las políticas coloniales han empobrecido, a que se desarrollen porque ya nosotros hemos usurpado todos los recursos que estos países podían utilizar. ¿Esto se está contando? Yo creo que no. Yo creo que no se cuenta que para que España mantenga su actual nivel de desarrollo, que implica tener reconocido más de 13 millones en condiciones de pobreza, en condiciones de empobrecimiento, pues significa que está utilizando el equivalente a 4,5 superficie mayor de la que España ocupa ahora mismo. Es decir, usamos recursos que cuadriplican la superficie de nuestro territorio en términos de huella ecológica. ¿Esto qué significa? Que no le podemos pedir a otros que se desarrollen porque nosotros ya hemos usurpado esto. Cuando hablamos de Estados Unidos necesita más de 12 veces su superficie para mantener su actual nivel de desarrollo. Es decir, a mí me importa mucho democratizar las estructuras, pero me importa mucho democratizarlas si vamos a dejar de contar milongas, si vamos a empezar a contar las verdades para inducir a la sociedad a hacer las transformaciones lentas, a hacer la revolución lenta que aquí se necesita. Y esta es la práctica decolonial. Y es una práctica que afecta fundamentalmente al mundo desarrollado, porque es el mundo desarrollado el que marca las tendencias, el que marca las pautas y el que impide que otros contextos puedan alcanzar una mayor cuota de bienestar. En este sentido, aquellos procesos democratizadores que se pusieron en marcha tanto en Argentina como en Ecuador, como en Bolivia, ¿en qué fracasaron? En que sus agendas no entraron en el verdadero asunto decolonial. No entraron. Se quedaron en reformar simplemente las estructuras, pero los discursos no cambiaron. Y si tú empiezas a inducir, si tratas de debatir con la gente cuál es la realidad de los problemas, a lo mejor a la gente empezará a importarle lo que hacen los medios. Porque la gran realidad es que ante el gravísimo problema del latifundio mediático que tenemos, que es terrible, jamás se va a producir una manifestación social de protesta contra esta ocupación y usurpación que producen los medios. Porque los medios tampoco van a hablar de sus problemas, ni van a hablar de sí mismos, ni van a hablar de los cuestionamientos que se les hacen. Nosotros publicamos hace un par de años el libro de transparencia mediática, y aquí demostramos que los medios deben de ser rentables socialmente, y lo que nos encontramos es que la rentabilidad naufraga. Social, la económica va bien, pero la social naufraga, porque no hay interés verdadero en comunicar lo que hace falta comunicar. Y no contento con eso, nos empeñamos en decir, oye, esta teoría de que hay que decolonizar, que tal y cual, ¿se puede llevar a la práctica? Pues sí, vamos a demostrar que se puede llevar a la práctica. Y entonces sacamos esta guía en la que ponemos el acento en cómo iniciar un proceso de nueva comunicación, de una comunicación que ponga el acento en esta nueva narrativa, en esta nueva realidad.
una narrativa que incida más en la sociedad de los cuidados, una narrativa que ponga fin a la violencia. Tenemos una narrativa hiperviolenta en la política, en los medios, en el deporte, absolutamente en todo. Esto está sembrando los imaginarios constantemente. Luego nos extrañamos de la cantidad de dificultades sociales que tiene la gente y la cantidad de problemas mentales que se sufren. Los medios son grandes culpables a través de sus discursos. Una narrativa que nos acerque a combatir los excesos. Vivimos en una sociedad excesiva en todos los sentidos, inconformista en los excesos. Entonces, no hay opción ninguna si no cortamos con estos excesos. Una narrativa que no considerara al humano como un ser aparte de la naturaleza. Es decir, una narrativa de la humanaturalidad. Es decir, que consideráramos esta codependencia como la transición necesaria para poner el centro de la comunicación al servicio real del bien común y del bienestar. Esto es lo fundamental. Para mí, de verdad, lo demás en torno a las estructuras está debatido, investigado, dicho y más que dicho. Llega al aburrimiento y podemos decirlo cada vez más bonito y más hermoso y podemos complicar porque a los problemas de la estructura se le añaden las redes virtuales. Esto que estamos haciendo ahora mismo es pura virtualidad, no me digan que esto es una red social. Yo la única persona que conozco al otro lado es a Aurora Labio y no sé si es un avatar suyo o no, igual que ella, pues no sé. Es decir, pero nos empeñamos, el mercado le llamó red social y el mundo de la academia también le llama red social. Pero ¿desde cuándo el Corte Inglés dicta las políticas a la hora de la semántica incluso? No, son redes virtuales y tenemos que reconocer como redes virtuales. Y esto es otra incidencia mediática que actualmente tenemos. Y las redes virtuales son como las chuches de la gastronomía, ¿verdad? Que hacen mucho daño y mucha pupa y se consume mucho, muchísimo. Pero son como las chuches, que hacen mucho daño y mucha pupa. ¿Por qué? Porque también están desreguladas. Porque sabemos que frente a la bondad de hacer cosas como esta, de debatir, de tratar de encontrarnos, aunque sea virtualmente, pues lo que abunda no solamente es la banalidad, sino es lo dañino. Y ahí sabemos que nuestros estudiantes están muy presentes. ¿Por qué? Porque el mercado les acerca y el mercado les ofrece. Y tampoco hay una urgencia por regular verdaderamente estos contenidos. Entonces, no es un discurso que pueda ser tecnofóbico, sino que es un discurso que dice, consideremos realmente que las tecnologías son neutras, pero que dejan de ser neutras cuando no tenemos soberanía sobre ellas. Y en este momento, la ciudadanía no es soberana de las tecnologías que se están utilizando, ni de las redes virtuales, ni de las que utilizan los medios generalistas, que todavía siguen siendo los más consumidos. No quiero seguir, yo creo que he sembrado ahí, he dejado, pero de verdad lo digo y lo insisto, o sea, me aburre. Cuando me presentaba decía, he participado, sí, he participado en muchos foros porque quería aprender y quería tratar de incidir, quería ver cómo se hacía y tenía la ilusión de que esos marcos legislativos que estaban aprobados con un gran consenso de la ciudadanía, como está pasando ahora con la constituyente chilena, pudieran funcionar. Pero es imposible que funcionen si no conseguimos que la ciudadanía tome conciencia de que la forma de narrar, de que la forma de contar es errónea y está equivocada. Es como decirle, ¿por qué seguimos haciendo un MasterChef? O sea, ¿que no ha cambiado nada? ¿No puede ser un MasterChef vegano? ¿No puede ser un MasterChef vegetariano? O sea, ¿por qué seguimos viendo el mundo de la misma óptica? Esto frente a una noticia en la que te dicen que las macrogranjas son perjudiciales para la salud de la naturaleza, no solamente del ser humano, pues cae en la imbecilidad más absoluta, ¿verdad? Suena a chiste lo que estoy diciendo, pero es real, es así. Cuando entre mis estudiantes yo pregunto quiénes son veganos y quiénes son vegetarianos, me encuentro que hay una mayoría de ellos. Y resulta que encuentro que los medios generalistas no hay contenidos para ellos, o son residuales o son invisibilizados. Yo creo que la narrativa es el principal elemento a democratizar, de verdad, si queremos conseguir que los medios
dejen de estar vinculados exclusivamente al poder económico y subsidiariamente al poder político. El poder político no los controla, desde luego, está subsidiado por el poder económico cada vez más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel. Has marcado varias líneas para el debate que luego aprovecharemos y utilizaremos al final de las intervenciones. En este caso voy a presentar a la profesora Aurora Lavey Bernal, que tuvimos el placer de escuchar durante la sesión inaugural en la jornada de ayer del Congreso. Su trabajo se ha centrado fundamentalmente en la economía política de la comunicación. Ella es profesora titular de Estructura y Poder de la Comunicación en la Universidad de Sevilla, y también dentro de sus líneas de investigación está el estudio de los denominados colectivos vulnerables en relación con la comunicación y sobre todo con el periodismo. Desde el año 2012 ella es directora del Grupo de Investigación Medios, Políticas de Comunicación y Democracia en la Unión Europea, conocido como Demosmedia, también de la Universidad de Sevilla. Ha sido profesora invitada en el Observatorio de Políticas de Comunicación en el Instituto de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y entre sus numerosas publicaciones relacionadas con el ámbito de la comunicación, el poder, la estructura, etcétera, pues queremos destacar en este caso dos. Uno de sus inicios, que fueron Comunicación, Periodismo y Control Informativo, que todavía es uno de los referentes que se emplean dentro del ámbito de la estructura, y uno más reciente, que sería el laberinto mundial de la información. Además, ella es una de las impulsoras de la Escuela Sevillana de Estructura de la Información, junto al catedrático Ramón Reig. De hecho, nos va a hablar o nos va a contar un poco pues, cuáles son las líneas que se llevan desde aquí, desde la Universidad de Sevilla. Así que le cedo la palabra. Aurora, cuando quieras. Gracias, María José. Bueno, es un placer compartir esta mesa con dos colegas queridos y entrañables, que son Manuel Chaparro, al que me une pues una larga amistad y una bonita amistad y colaboración, ¿no? Como él hablaba antes, estuvimos por invitación, porque la invitación me la hizo él, en la mesa de organización e impulso del audiovisual en Andalucía. Y la verdad es que yo aprendí y he vuelto a aprender hoy cuando lo he escuchado muchísimo en esas jornadas que tuvimos de la Moisa y del Poisa, Manuel, y es un placer siempre escucharlo, como es un placer escuchar a continuación a Antonia Isabel Nogales, a Toñi, que la decimos coloquialmente, con quien también me une pues una larga amistad. Así que un placer compartir mesa con vosotros y con la moderadora, que es María José García Horta. Bueno, como ella ha comentado, yo os voy a hablar hoy de la Escuela Sevillana de Estructura de la Información, es decir, voy a cambiar un poco el registro que ha tenido Manuel, porque mi idea fundamental es un poco oficializar esta escuela que se crea hace algunos años. Voy a compartir pantalla con una presentación. Creo que la estáis viendo, ¿no? ¿Todos? Sí. Vale. Bueno, pues decía que voy a cambiar un poco el registro, aunque al mismo tiempo voy a conectar en muchas ocasiones con lo que ha expuesto el profesor Chaparro. Esta Escuela Sevillana de Estructura de la Información, que además tiene esas siglas, ¿no? Ya queremos que se empiece a reconocer por esas siglas como la ESEI, tiene su origen en el año 2017, pero yo creo que es obligado también a hacer referencia a cuándo de verdad se pone en marcha, ¿no? Que sería muchos años antes. Y concretamente yo estoy aquí presentando esta escuela, pero creo que hubiera sido muy importante también que estuviera el profesor Reig, porque creo que es a quien debemos de verdad el origen primigenio de esta Escuela Sevillana de Estructura de la Información, cuando en el año 91 pues decide pegar el salto de la academia a lo que es la universidad. En aquel entonces la materia se llamaba
estructura de la información en España y Andalucía, luego pasó a estructura de la información a secas, y ya cuando empiezan los planes de Bolonia, con la consiguiente adaptación también en términos temporales, la materia pasa a llamarse primero estructura y políticas de comunicación y finalmente, tal y como la conocemos ahora, que es estructura y poder de la comunicación. Los años 90, por tanto, son los años de la gestación de esta materia en esa antigua Facultad de Ciencias de la Información que teníamos en aquel edificio que era Gonzalo de Bilbao y que después bueno, pues tomó ya el relevo en nuestra actual facultad. ¿Por qué reivindicar una escuela sevillana de estructura de la información? Bueno, la empezamos a reivindicar como tal, más allá de esta base, ¿no? De esta semilla que se puso durante los años 90, la primera década de los años 2000, la empezamos a reivindicar a partir del año 2017, cuando publicamos este libro, que es El laberinto mundial de la información, un libro que editamos el profesor Ramón Reich y yo misma, y que era fruto de la labor de dos grupos de investigación, el grupo de investigación en estructura, historia y contenidos de la comunicación, dirigido por el profesor Reich, y el grupo de Media, el grupo Medios, Políticas de Comunicación y Democracia en la Unión Europea, que dirijo yo. En este libro lo que hicimos fue, por fin, yo creo que hacer una convergencia, hacer una confluencia de lo que diferentes investigadores vinculados a los dos grupos llevábamos algún tiempo haciendo. Participaron un total de 15 investigadores y lo que se hizo fue un mapa completo de cuáles son los principales grupos de comunicación, su vinculación con las diferentes estructuras de poder, con las diferentes líneas discursivas, también editoriales de estos grupos. Y al mismo tiempo cumplíamos también con una demanda que durante años nos siguen haciendo los alumnos, ¿no? Que es poner sobre el papel todo esto que cada año le contamos en la materia. Tener un anclaje científico, un anclaje académico que les sirva a ellos también de guía, porque nuestra materia es una materia que constantemente hay que actualizar, aunque siempre, como les decimos, tiene una base que es inamovible, que se refiere precisamente a estas estructuras de poder que podemos estudiar precisamente desde el origen prácticamente de la humanidad. Pero de alguna forma esta Escuela Sevillana de Estructura de la Información yo creo que sale a la luz en el año 2017 con este volumen y luego también presentamos, un segundito porque va un poquito más rápido, creo que se está colgando un poco la presentación. Va un poquito, como os decía, presentamos, perdón, en el año 2018. Os había puesto ahí un enlace a una entrevista que tuvimos en el programa de Jesús Vigorra, presentando precisamente el laberinto mundial de la información, porque yo creo que es en ese momento en el que se reconoce por primera vez que existe esa escuela, aunque luego, con todo lo que pasó de la pandemia, se quedó un poco, como nos quedamos todos y como se quedaron casi todos los planes, un poco en stand-by, ¿no? Pero sí es importante ver qué es lo que hacíamos, que era reivindicar el enfoque estructural para comprender las relaciones entre lo que es la comunicación, el periodismo y el poder. Podíamos haber hablado de una escuela andaluza de estructura de la información, pero creímos que hacerlo desde Sevilla implicaba dar unas peculiaridades determinadas a dicha escuela. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, por el contexto en el que tenemos que estudiar o tenemos que analizar la creación de esta Escuela Sevillana de Estructura de la Información. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues es evidente que no solamente es en Sevilla donde se está estudiando estas cuestiones relacionadas con el poder y con las estructuras de poder, pero también es cierto que, como comentaba antes, sí los estudios tienen una serie de particularidades en las que voy a entrar ahora. Por ejemplo, si nos vamos por lo que puede ser más cerca, y yo creo que ha sido obvio que Manuel Chaparro estudia
las estructuras de poder, yo creo que el matiz diferenciador, ¿no?, estaría en que en el caso de Manuel Chaparro, concretamente en la Universidad de Málaga, le interesa, tal y como él ha puesto de manifiesto también, vincularlo a otras cuestiones. Es decir, es complementario totalmente, ¿no?, pero se dedica más a la comunicación, al desarrollo, al cambio social, a los medios alternativos. Y todo esto pues hace que quizá nosotros no nos atreviéramos a decir que existe una escuela andaluza, por estos matices que voy a ir comentando. Si lo ponemos además en el contexto español, bueno, pues siguiendo de abajo arriba, ¿no?, tenemos a otros compañeros con los que colaboramos también. El otro día, por ejemplo, en la presentación de McChesney estuvo Juan Carlos Miguel de Bustos, ¿no? Pero allí también estaba, ya se ha jubilado, pero es indudable la huella que ha dejado Ramón Zallo en estos estudios críticos de la comunicación, pero ellos han dedicado más también, o se han focalizado más en lo que sería el estudio de industrias culturales. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Barcelona, a través de Isabel Fernández Alonso y su grupo de comunicación, el grupo Daniels Jones, pues qué decir que también existen vías de colaboración. De hecho, cuando yo estuve allí de estancia en el observatorio, trabajé con ellos en un informe para la Generalitat, pero centrado en políticas de comunicación. Y en el caso de la Complutense, ¿no?, está Fernando Quirós, pero también hay otras compañeras como Ana Isabel Segovia, que también estuvo en la lección inaugural. La línea de Fernando y de otros compañeros pues se ha centrado más en la economía política de la comunicación. Todo esto no quiere decir que sea excluyente, sino que yo creo que está dentro de ese gran paraguas que serían los estudios de economía política y de estructura de la información, pero como digo, creo que cada uno de estos investigadores se dedica o posee unos matices, ¿no?, que les diferencia de lo que es esta escuela sevillana que estoy presentando de estructura de la información. Las principales ideas, vamos ahora a verlo, ¿no? ¿Cuál serían, por tanto, las particularidades, las ideas fundamentales de esta escuela sevillana de estructura de la información? Yo creo que es el estudio del poder de forma diacrónica y sincrónica. De hecho, han visto que, por ejemplo, en el grupo del profesor Rech, pues hay un matiz que incluye, que es también la historia, los contenidos, pero también la historia. Porque, como decía antes, si vamos a estudiar el poder, sería un poco inocente estudiar el poder simplemente en la actualidad y estudiar el poder y la comunicación en la actualidad, ¿no? Hay que hacer una revisión de esa utilización que el poder siempre ha hecho de la comunicación como forma de control desde prácticamente desde el principio de la historia de la humanidad hasta hoy en día. Entonces, esta sería una de las características fundamentales, el estudio de ese poder de forma diacrónica y sincrónica. Luego yo creo que también tiene un carácter transversal. He puesto todo esto entre signos de interrogación, ¿no? Si la Escuela Sevillana de Estructura de la Información acomete también el estudio del poder y de estas estructuras de poder en la redacción, en el fotoperiodismo, en las técnicas de investigación, en las tecnologías, en las políticas de comunicación, en la educación mediática, en la producción audiovisual, en los grupos publicitarios. Y yo creo que contestaríamos a todo que sí, evidentemente. Y esto me lleva a conectar con lo que ha estado diciendo Manuel Chaparro, ¿no? Es evidente que estudiar las estructuras de poder de una manera descriptiva carecería de sentido si no nos internamos en qué produce precisamente esas estructuras de poder dentro de lo que es el discurso y dentro de lo que son las narrativas. Todo lo que él ha estado contando responde evidentemente a una instrumentalización del poder. No interesa decolonizar las narrativas, porque el poder quiere seguir manteniendo esas narrativas que lo legitiman, que lo mantienen en el poder y que permiten que siga este sistema en el que nos encontramos. Las líneas editoriales son una clara evidencia de ello, pero también a todo lo que se ha referido él, ¿no? Cuando ha hablado de esa hiperviolencia o de esos excesos, es evidente que eso lleva acompañado o viene junto con una serie de valores que pretenden precisamente que se siga en el sistema, que no se piense de otra forma porque interesa a las formas de poder.
pero también en el fotoperiodismo ya alguien puede pensar, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues que evidentemente los valores no se cuelan solamente a través de las palabras, a través de las imágenes que diariamente nos llegan. También se está colando esa ideología, esa propaganda del sistema. Podríamos continuar, él ha hablado de las políticas de comunicación, ¿no? Exactamente, igual también ha hecho referencia a lo que ocurría en Latinoamérica, pero permíteme, Manuel, que incluso en lugares como Argentina, en la época de Cristina Fernández de Kirchner, las políticas de comunicación que se llevaron a cabo, que representaban un nuevo paradigma comunicacional y que contaron con el debate público, sin embargo, benefició a una gran corporación como era Telefónica en detrimento de otra corporación como era el Grupo Clarín, ¿no? por claros intereses de la propia presidenta. Es decir, todo esto está dentro de ese estudio del poder y está dentro de las líneas que nos interesan a los estudiosos, a los investigadores de esta Escuela Sevillana de Estructura de la Información, que al fin y al cabo estudiamos esa relación entre periodismo, poder y democracia, que también me ha gustado mucho todo lo que ha dicho Manuel, ¿no? Porque siempre tenemos que terminar conectándolo con esto, con la democracia o con esa idea de seguir pensando en medios, como él se ha referido, en medios golpistas, ¿no? Que ya hace años que también se habló o hablaron otros autores de ese neototalitarismo informativo o ese neototalitarismo mediático. Bueno, estas son las principales ideas un poco para que vean respecto al contexto que he marcado a nivel nacional e incluso a nivel andaluz en qué se centra esta Escuela Sevillana de Estructura de la Información. Algunos trabajos para que puedan ver cómo los investigadores que están vinculados a los dos grupos y por tanto esta Escuela Sevillana de Estructura de la Información, algunos trabajos, nada, voy a dar una muestra muy pequeñita porque hay mucho más, pero yo he querido destacar en libros, el del profesor Rech, Pandemia para un mundo dislocado, un análisis desde el periodismo, el libro de Historia y Estructura de la Producción Audiovisual de Nuria Sánchez Hey también, o el libro Cómo destapar otro Panama Papers, Nuevos retos para el periodismo de investigación de Lorena Romero y María José García Horta, o el que tienen aquí de medios, un segundito, de medios, un momentito porque no me deja ver la pantalla. Bueno, el último de los libros que tienen ahí. De Rosalba Mancinas y de María Luisa Cárdenas. No puedo leer yo ahora el título, me tapa lo que es la pantalla que tengo abierta. Esto solamente es lo que serían libros. Si nos vamos a artículos, bueno, pues ahí hay en la revista Comunicar este trabajo también del currículo de alfabetización mediática e informacional de la UNESCO para profesores desde la perspectiva de la estructura de la información. Esto conecta con lo que les estaba comentando antes de la educación mediática. También nos metemos en estas cuestiones. Firmado por Gemma Alcolea, Ramón Reche y Rosalba Mancina en Comunicar. O este otro de concentración en productoras televisivas y capital internacional, la televisión privada española en Antena 3 y Telecinco, que firmé junto con Margarita Medina Nieto en Revista Latina. O por aquí, voy a pasar a este antes y luego voy a volver al anterior, o este otro hecho en... Estos dos hechos en estudios sobre el mensaje periodístico, enfoque estructural complejo, propuesta metodológica desde el periodismo, o este otro, bueno, este firmado por Rech, Mancina Chávez y Antonia Isabel Nogales, o este otro firmado por uno de los miembros de la Escuela Sevillana de Estructura de la Información, que es Roberto Martínez Pecino, el tratamiento periodístico del ciberacoso adolescente en la prensa española. Me gustaría destacar también que esta escuela sevillana, alguien puede pensar, ¿no?, que se limita a trabajar o que trabajamos solamente entre nosotros. Y no es así. También estamos tomando contacto con otros colegas de otras universidades
latinoamericanas y europeas. Muestra de esto es ese trabajo con Alessandro Dharma de la Universidad de Westminster, en el que nos metíamos en los medios públicos también, concretamente en la RAI y en Televisión Española, hablando precisamente de los contenidos dedicados a menores. O este otro que tienen de la profesora Lorena Romero, publicado precisamente en un volumen en Estados Unidos, en Studies in Media and Communication, centrado más en lo que es también el periodismo de investigación, pero evidentemente vinculado, como decíamos, a las estructuras de poder. Esto ya lo hemos visto. Por ir comentando algunas otras actividades o contacto con otras instituciones que tiene esta Escuela Sevillana de Estructura de la Información, estaría la celebración de ese Congreso Internacional sobre Comunicación y Filosofía, que ya lleva varias ediciones con el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, y luego el contacto que estamos teniendo también con la Cátedra UNESCO de Investigación en Comunicación, precisamente para es el libro que saldrá próximamente, que es el de Comunicación, Poder y Pluralismo Cultural, vinculándolo precisamente a lo que comentaba también María José al principio, ¿no? A los grupos vulnerables o ese llamado periodismo social. Algunas líneas de trabajo de la escuela tienen que ver también con este propio congreso. Está la idea y de ahí la celebración de este congreso, de que sirviera, bueno, no solamente para esas conversaciones con McChesney, que fueron realmente interesantes. Lo que hicimos fue vincular el conocimiento de McChesney a lo que hacían diferentes investigadores en España, vinculados a la estructura de la información y a la economía política de la comunicación. Y además también se nos ocurrió que si celebrábamos este congreso era importante la fundación de una red mundial de investigadores en comunicación y poder, o en poder y comunicación. También tenemos planteado la actualización del laberinto mundial de la información, por eso que les decía antes, por una continua actualización, aunque la base sea la misma, y la preparación también de un monográfico sobre poder, comunicación y democracia. Y como, digamos, reflexión final, me gustaría dejar sobre la mesa para el posterior debate, vinculándolo a todo lo que ha dicho el profesor Chaparro y a lo que pueda decir también la profesora Antonia Isabel Nogales, varias cuestiones. La supervivencia del periodismo y las vías de financiación, que lo ha citado también Manuel, ¿no? Y que puede tener incluso una lectura más profunda a raíz de lo que él ha dicho, pero yo estoy viendo que en la esfera internacional esto está preocupando mucho. Están los libros de Julia Cagé, por ejemplo, el Salvar los medios de comunicación, una economista que habla de cuál va a ser la receta para que bueno, el periodismo siga adelante, siga siendo rentable en términos económicos. Vamos a ver si la rentabilidad social de la que hablaba Manuel Chaparro también se cumple, y parece también que esto está preocupando mucho en el ámbito anglosajón, tal y como nos puso de manifiesto el otro día Robert McChesney con esa iniciativa del periodismo local que él está también defendiendo. Yo creo que eso es una de las vías de reflexión que esta Escuela Sevillana de Estructura de la Información se plantea. Muy vinculado también a lo que comentaba Manuel, en esta mesa, ¿no? Las posibilidades del periodismo alternativo, del periodismo comunitario en tiempos de exhibición digital. Otra cosa que creo que debe de ponerse sobre la mesa, que está captando también bastante atención, es el ascenso de partidos de extrema derecha y las implicaciones informativas. Hablaba Manuel de esa, vuelvo a comentarlo, ¿no? De esa hiperviolencia, y hablaba él incluso de hiperviolencia en los discursos políticos, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto esto nos debe de preocupar bastante? Tenemos ahí enfrente las elecciones en Francia. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación están contribuyendo al ascenso de la extrema derecha? ¿Hasta qué punto en España también están contribuyendo los medios de comunicación a esa crispación política que puede darle oportunidad a la extrema derecha? Y evidentemente vinculado con esto el papel de los medios públicos también en el refuerzo democrático. Así que estos serían como vías
fundamentales que tenemos sobre la mesa dentro de lo que es la Escuela Sevillana de Estructura de la Información, que queda así presentada ya oficialmente en este congreso y que me gustaría también que tratáramos en esta mesa redonda. Así que gracias, un placer haber escuchado a Manuel y estoy deseando escuchar a Antonia a continuación. Muchísimas gracias, Aurora. Queda oficialmente presentada esa Escuela Sevillana de Estructura, de la que también forma parte pues nuestra siguiente invitada, nuestra siguiente ponente, en este caso Antonia Isabel Nogales Bocio. Ella es licenciada y también doctora por la Universidad de Sevilla. Ha compartido con nosotros bastantes líneas de trabajo de las que ha mencionado la profesora Aurora Labio. Lo que pasa que en la actualidad ella pues, es profesora contratada doctora de la Unidad Departamental de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Zaragoza. Ella nos viene a hablar, en este caso como presidenta del Laboratorio de Estudios de Comunicación, la DECOM, también de la Universidad de Sevilla, en la que empezó desde prácticamente sus inicios dentro de lo que sería el ámbito universitario a colaborar, a trabajar, y poco a poco ha ido creciendo e incrementando todo lo que son esas investigaciones y esas aportaciones desde el punto de vista científico y las organizaciones incluso de congresos que ha mencionado anteriormente la profesora Aurora Labio. Yo quisiera destacar en el caso de Antonia pues las numerosas publicaciones que ha estado sacando a la luz, relacionadas no solo con la comunicación, el poder y la estructura. Es bastante polifacética, ha englobado pues muchas disciplinas. Y quisiera destacar también pues su participación en el grupo de investigación en comunicación e información digital de la Universidad de Zaragoza. Es un grupo que está acreditado como grupo de referencia por el propio Gobierno de Aragón, además bastante, ¿cómo diría? No sé qué término expresar, bastante comprometido, pero también bastante activo. Y muchas veces, dentro de ese ámbito de información digital, ella ofrece un enfoque estructural bastante interesante, que creo que incluso pone en práctica la docencia que realiza en la Universidad de Zaragoza. También quiero destacar pues, que es miembro del grupo de investigación Greco, que forma parte, como habéis visto en la presentación de la profesora Aurora Labio, de esta Escuela Sevillana, de la Universidad de Sevilla, y le cedo la palabra para que nos hable en este caso de esa vinculación con la estructura y el poder. Muchísimas gracias, María José, y muchísimas gracias al Congreso por contar conmigo en esta mesa y a los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra. Ha sido un placer escucharlos. A Manuel lo había leído y a Aurora pues la había leído y he hablado con ella muchas veces, con lo cual pues estoy encantada de compartir esta mesa con ellos y con la moderadora, a quien también me une una gran amistad y antigua amistad ya desde hace muchos años. Bueno, pues yo voy a utilizar estos minutos para hablar un poco del papel del Laboratorio de Estudios en Comunicación de la DECOM en ese estudio y esa investigación de la estructura, del poder, de la comunicación y bueno, de otros ámbitos, ¿no? Voy a intentar, pues eso, mencionar un poco lo que son las líneas fundamentales, hablar un poquito del laboratorio y luego pues me gustaría terminar con una reflexión también relacionada o intentando relacionar algunos de los aspectos que ya han salido aquí, que comentaba Manuel, que comentaba Aurora, también vinculados con toda esa investigación que venimos también haciendo. En el caso de la DECOM, del Laboratorio de Estudios en Comunicación, nosotros nacimos en el año 2011 de una escisión, bueno, no me gustaría decir escisión, como un brazo más del grupo de investigación Greco. Muchos de los componentes del grupo de investigación Greco forman parte de la DECOM, no somos exactamente los mismos, pero sí que hay muchos miembros que son comunes. Nació como una asociación de investigadores, como una asociación de personas que están pues, especialmente vinculadas con la comunicación, con la investigación en comunicación y con labores relacionadas con la docencia y la investigación en comunicación.
Al nacer, al derivarse en ese año 2011 del grupo de investigación en estructura, historia y contenidos de la comunicación, pues la idea de esta asociación era configurar un grupo de estudios crítico, una asociación que pudiera llevar a cabo otras labores, además de las que ya realiza Greco puramente de investigación, sino otras labores pues, más relacionadas, como decía, sobre todo con la docencia, a través de la impartición de cursos, talleres, jornadas, seminarios, y también con la propia investigación a través de algunas otras funciones, ¿no? Pues una de ellas, la participación en la organización de este congreso, ya en su 7ª edición, pero desde el principio, desde la primera edición, pues la DECOM ha venido siendo una de las entidades que ha participado en la organización, como lo hizo antes también con el primer congreso que organizamos, que era el Congreso de Infoxicación, llamado Primer Congreso Internacional de Infoxicación, allá en el año 2013, con lo cual hace bastante ya. Y la verdad es que estas labores, tanto de investigación como de docencia, son como los dos grandes brazos que tiene la DECOM, que está constituido, como decía, como una asociación que intenta incentivar a los jóvenes investigadores, sobre todo, posibilitarles también pues, nuevas vías, no solamente de investigación, sino también de experiencia, como decía, por esa impartición de talleres, de cursos, intentando también organizar pues, seminarios relacionados con, digamos, dar los primeros pasos en investigación, intentar promover también sobre todo esa investigación crítica. Y bueno, intentamos ser una entidad activa en ese sentido. Yo, a título personal, pues yo pertenezco a la DECOM desde su fundación, pero hace poquito, en el verano pasado, pues accedí a la presidencia de la asociación y desde entonces pues intentamos seguir con esa magnífica labor realizada anteriormente por Rosalba Mancinas, que ya ha salido aquí, como no podía ser de otra manera, por sus investigaciones y por su labor ampliamente reconocida. Y desde entonces, desde ese momento, pues intento seguir esa línea promulgada por Rosalba y por el equipo que entonces la rodeaba. En cuanto a también las líneas, digamos, activas que tenemos desde la DECOM como investigadores, yo creo que se tendrían que mencionar pues, líneas como la propia línea de historia, ¿no? de la historia de la comunicación y de la historia relacionada o vinculada, y aquí voy a algo mencionado ya por Aurora, la historia vinculada con la estructura, porque el concepto que se tiene desde la DECOM, heredado lógicamente del concepto de Greco, es el concepto de que la interpretación histórica es necesaria para entender lo que está ocurriendo en el sector de los medios de comunicación y que, lejos de ser algo aislado, algo parcelado, algo que se puede estudiar de manera particular, que bueno, también puede ser así, pero la interpretación histórica, lejos de esa idea, pues que la interpretación histórica es necesaria para poder construir discursos o para poder estudiar o interpretar discursos absolutamente actuales y cómo esa interpretación pues es absolutamente necesaria, ¿no? Esta línea es una línea que tenemos dentro de los estudios de la DECOM, plasmado tanto en investigadores que son expertos que están especializados en ese área de la historia del periodismo y de la comunicación, como decía, pues a través de esa interpretación un poco más transversal de los acontecimientos que también hacemos. Estudios también relacionados con políticas de la comunicación. Estos estudios que empezaron a ser más fuertes hace unos años o a multiplicarse más hace unos años, pero que siguen siendo un importante campo de investigación, porque siempre resulta de interés desde el punto de vista del estudio del poder y la comunicación ver cuál es el papel que se tiene desde las instancias de poder político y de poder legislativo, de poder ejecutivo a la hora de regular o no regular, también hablábamos en el Chaparro antes de eso, o dejar hacer al sector de la comunicación, entendiéndolo o no como una parte más de la macroeconomía de mercado y por lo tanto pues dejar que se regule a su ser. El estudio de estas políticas de comunicación yo creo que es también un campo
muy interesante. Yo estaba ahora pensando en una investigación que la profesora Labio y yo realizamos hace años, hablando sobre distintas líneas de políticas de comunicación en Europa, y la verdad que fue muy interesante realizarlo, y la verdad es que este es otro de los campos que también investigamos. Como no podía ser de otra manera, y también enlazando con lo que comentaba Manuel Chaparro antes, necesitamos analizar los mensajes, necesitamos analizar los discursos también para poder ver cuál es el peso de esa estructura, cuál es el peso de ese poder en los discursos que verdaderamente llegan a la gente, porque esa es, yo creo, la intención o es el campo más enriquecedor, o uno de los más enriquecedores, porque son los que nos permiten ver qué tipo de mensajes se están difundiendo, cómo se están difundiendo y cómo se están trasladando, ¿no? Y de ahí toda la importancia también de las narrativas que comentaba él. Este análisis de los mensajes o de los discursos en nuestras investigaciones pues suele estar normalmente tamizado por el análisis crítico del discurso. Normalmente es el conjunto de técnicas que se utilizan para, desde un enfoque crítico, conseguir ver cuáles son esos mensajes lanzados. Y yo creo que esta línea de investigación, por ejemplo, es la que más se suele utilizar, ya hablo aquí a título personal, pero también coincidiendo en esto con otros colegas, cuando, por ejemplo, algunos estudiantes pues, quieren hacer su TFG o quieren hacer su TFM referido a cómo es la cobertura de un acontecimiento, pues si quieren hacerlo desde un enfoque crítico o se les estimula para que lo hagan desde un enfoque crítico, pues a hacerlo a través de este análisis crítico, que es técnicamente muy difícil de manejar, al contrario de lo que pueda parecer, para que se pueda hacer algo verdaderamente exhaustivo y verdaderamente consistente, pues es difícil de manejar y es difícil de sistematizar, pero precisamente ahí pues está el reto y el interés también, ¿no? Y luego, como cuarta línea que podríamos establecer, aparte de una quizás quinta línea sobre específicamente nuevas narrativas o narrativas emergentes o narrativas alternativas, o no sabría cómo denominarlo, pero bueno, podría estar ahí. Aparte de eso, estaría la propia línea de lo que Quirós ya denominaba estructura real, ¿no? de lo que serían los componentes específicos de esta estructura y cuáles son, pues a su vez, las piececitas que conforman esa estructura real. Un análisis que, yendo a lo que comentaba Aurora antes, pues lejos de lo descriptivo, o más allá de lo descriptivo, tiene un sentido porque hay una estructura de permanencia, hay una composición coyuntural, hay una composición que es puntual y que puede ir alterándose, pero hay un sistema que permanece y hay una lógica que permanece, ¿no? En este sentido, yo quería hacer mención a una investigación reciente que salió publicada en 2021 relacionada con este enfoque de estructura real, digamos, pero relacionada o dentro del paraguas de la estructura real, pero vinculada a un sector incipiente, a un sector bastante nuevo, como es el sector de los servicios de verificación, de los servicios de fact-checking. Pues hay un artículo que publicamos en 2021, hace poquito, que trata de analizar los modelos de negocio, los distintos modelos de negocio de estos servicios de verificación, de estos servicios de fact-checking en el caso español. Y analizamos pues, algunas plataformas de este tipo, como Neutral o F-Verifica o Maldita, entre otras. Y esa es una de las líneas que tenemos ahora mismo abiertas. En este caso, pues yo con otros compañeros de mi universidad actual, de la Universidad de Zaragoza, pero también hay otros compañeros de la DECOM, como se ha citado antes a María Luisa Cárdenas, por ejemplo, que están investigando también en el ámbito del fact-checking y la estructura de la información y, pues como digo, con la perspectiva de continuar esta investigación en comparativa con otros modelos de negocio de otros servicios de verificación europeos y a nivel internacional. Yo creo que esto es interesante, o a nosotros nos parece particularmente interesante, porque es analizar un poco la estructura de propiedad y el modelo de negocio de unas empresas que basan su actividad en
verificar la información falsa que compartimos o que difundimos o que tenemos a nuestro alcance. Con lo cual, a mí particularmente me parece muy interesante analizar quiénes verifican, ¿no? ¿Quién guarda el guarda, ¿no? ¿Quién es el que está un poco detrás de esa verificación y cómo se realiza y quiénes serían los actores que estarían detrás. También partiendo del convencimiento de que ese estudio o esa investigación sobre los propios actores de la información y de la comunicación es una investigación muy útil, muy interesante y además muy necesaria. Conocer esos datos que normalmente son opacos, que normalmente no están a disposición de la sociedad, del público, ni tampoco de los investigadores, pues creo que es algo de sumo interés y es una de las piezas también clave de muchas de las investigaciones que hacemos. Volviendo ya al ámbito de la DECOM, para terminar con esa parte, pues sí decir que dentro de las labores de investigación que tenemos ahí, que antes hablaba pues de jornadas, seminarios, este congreso también participamos como entidad, pues la gran labor de investigación que tenemos ahora mismo entre manos es una publicación, es un libro que, si todo va bien, saldrá a finales de año en la editorial Fragua, que venimos realizando muchos de los miembros de la DECOM, en concreto bajo la coordinación de 3 miembros de la DECOM, de la doctora Julieti Oliveira y de Bianca Sánchez y Daniel Moya, que es un libro que bueno, ahora mismo tiene el título provisional de Tendencias en Investigación Crítica en Comunicación y ahí pues abordamos muchas cuestiones diferentes, pero todas ellas relacionadas o intentando que se relacionen con el ámbito de la estructura del poder y la comunicación. Y de pues esas, en algunos casos, nuevas tendencias a la hora de abordarlo, como en el caso propiamente del fact-checking, que también se aborda en esa investigación, o de los eSports, por ejemplo, y la estructura un poco detrás de ese ámbito, que es un ámbito pues también más novedoso. También como más novedoso, digamos, en un resurgir, y también se ha hablado de esto antes, los discursos populistas y ese resurgir. En concreto, pues tenemos un capítulo relacionado con esto en una comparativa entre Colombia y España. Y también pues otras cuestiones como el femvertising, la publicidad, el género y la estructura. Es decir, intentamos que dotar de contenidos un poco más novedosos o un poco más contemporáneos a un enfoque en el que creemos y en el que confiamos totalmente, que sería ese enfoque de estructura de poder y de contenidos, ¿no? Y para terminar, pues simplemente decir que todo esto lo hacemos o en todo esto creemos firmemente precisamente porque desde esa teoría de las 6 P's, ¿no? de la que hablaba nuestro querido Ramón Reich, que tenía que volver a salir aquí, evidentemente, pues desde esa teoría que hablaba de los condicionantes de la profesión periodística, y él hablaba de las 6 P's porque eran las 6 palabras que empezaban por P, ¿no? Y hablaba de la propiedad, de la publicidad, de la producción, de los públicos, etc. Yo creo que esa teoría la podemos recuperar y la podemos volver a traer a colación, adaptándola en cada momento al papel, ¿no? Quizás hoy no hablaríamos tanto de públicos como de prosumidores, probablemente, porque no es un público pasivo, ya no es un receptor, sino que es un actor más de la comunicación, sin lugar a dudas, y yo creo que eso no tiene vuelta atrás, eso no es un proceso reversible, a mi juicio. Y algunos aspectos seguramente cambiarían, pero la base en cuanto a lo que condiciona el trabajo informativo y todos esos intereses que hay detrás, muy probablemente nos serviría de todas, ¿no? Y enlazando para terminar con lo que comentaba Manuel al principio, tenemos de una idea de centrarnos en las nuevas narrativas que yo comparto y que creo que es muy interesante. También creo que podemos hacerlo entendiendo que muchas veces hay un negacionismo, o yo por lo menos detecto un negacionismo sobre cuestiones que se pueden considerar superadas o que se pueden considerar sabidas, pero que
que a pesar de ello se intentan muchas veces negar, ¿no? Y no sé, por poner un ejemplo en este sentido, yo recuerdo hace muy poquito tiempo, ese debate y esa criminalización incluso de la profesora que hablaba sobre el poder de la geopolítica y los intereses cruzados en la propia guerra de Ucrania, y cómo se la deslegitimaba totalmente por parte de otros tertulianos, se la deslegitimaba porque se decía, no, esto es una cuestión de que hay un malo muy malo y ya está, y hay un malo muy malo que intenta hacer cosas muy malas y no hay otras funciones, ¿no? Por supuesto, sin negar el papel del malo muy malo, pero hay otros actores, ¿no? Hay otros actores y no debería negarse eso, ¿no? Con lo cual hay veces que yo misma me planteo hasta qué punto las cosas sabidas, conocidas y tenidas como verdades no se están volviendo atrás sobre ellas, o no se están intentando negar en algunos casos que existan o que verdaderamente interfieran en la interpretación de las cosas. Y ahí, volviendo a Ramón Rey, pues podríamos hablar de ese robo del método del que él hablaba, ¿no? de ese robo de la experiencia para intentar que la gente no sepa interpretar lo que ocurre a su alrededor. Y cómo este proceso, muchas veces restándoles la interpretación histórica, pero otras veces también pues a través de la propia pérdida de la interacción de los elementos, del saber relacionar los elementos, que es en definitiva la estructura, pues hace que sea más complicado que la gente entienda lo que está ocurriendo y que lo pueda poner y que lo pueda interpretar. Si no lo entiende la gente, pues muchas veces tampoco lo entienden los periodistas, que son los que se lo tienen que contar a la gente. Con lo cual, pues ahí vamos a un discurso simplista, polarizado, ahí coincido totalmente, mucho más radical que en otros momentos, y todo ello pues deriva también en una ciudadanía pues más simplista, en muchos casos, más radicalizada y más polarizada. Con lo cual, pues bueno, el papel creo que es complicado, el estudio de todo esto creo que es muy complicado, pero bueno, estamos en el camino desde distintas instituciones, lógicamente, y de muchas otras, para intentar pues, potenciar un poquito esto. Y nada, ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros y muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Toñi, y también al resto. Pues vamos a, si os parece bien, a iniciar un tiempo para el debate. Voy a aprovechar en este caso la última parte de la intervención de Antonia Nogales y lo voy a vincular con una parte de la intervención de Manuel Chaparro. En este caso, pues Toñi ha hablado de intentar que la gente, como si realmente la información que se nos proporciona impide que la gente tenga realmente un contexto debido a esa simplificación del mensaje, debido a unas técnicas desde el punto de vista discursivo que realmente lo que hacen es redundar en lo que la línea editorial del medio, incluso los medios de comunicación, consiguen o quieren en este caso transmitir. Manuel Chaparro hablaba de la importancia de cambiar el discurso, y en esa importancia de cambiar el discurso se comprometía incluso a mencionar algunas nuevas narrativas o el interés por nuevas narrativas y mencionaba en este caso pues, el tema del fin de la violencia, de combatir excesos. Aurora lo vinculaba con los valores, la educación en este caso en valores. Quiero que me digáis, o que intentéis en este caso comentarme un poco, cómo es posible focalizar en el discurso, qué otras nuevas narrativas, además de las que ha mencionado Chaparro, podrían ser de interés, y para que se produzca ese cambio, ¿qué tendríamos que hacer desde la propia universidad? Porque estamos aquí representados Universidad de Zaragoza, Universidad de Málaga y Universidad de Sevilla, para saber si realmente el foco de atención lo estamos poniendo en ese cambio del discurso o estamos repitiendo desde la propia institución universitaria pues, prácticamente las mismas dinámicas de hace décadas. En el orden que queráis, podéis intervenir. Voy a empezar, si os parece. Como llevo más tiempo callado, me he recuperado. Os dejo. Lo digo porque como no he hablado mucho de todo lo que hacemos, ahí tenéis recursos suficientes de todo lo que
he tratado de expresar. Podéis acceder a la página web. Esta es mi forma de compartir pantalla. La otra siempre me falla, entonces digo, mira, comparto pantalla. Voy al collage, me gusta más el collage que otra cosa. Y cuando me gusta el collage, voy a empezar recuperando lo que decía. Hay una cosa que falla principalmente, es decir, los discursos de los medios tienden a acomodar a las personas, porque a nadie le gusta moverse de su zona de confort, sobre todo los que lo tenemos. Entonces, esto es básico. Es decir, si la gente se empeña en no cambiar, en no creer o en discutir lo que no puede ser discutible, es porque no quiere mover su zona de confort. Y porque el medio no te invita a ello, ni mucho menos. Pero hay otro principio que está muy estudiado, que es la disonancia cognitiva. Es decir, yo seguiré diciendo que esta pared que tengo detrás es negra, aunque la vea blanca y demuestre que es blanca. Es decir, son reacciones que tenemos, son reacciones de defensa que el ser humano tiene, y que el medio no contribuye a romper, porque no ofrece una capacidad de pensamiento crítico como para que nos expongamos a estas realidades. De ahí que siempre vamos a tener una resistencia. Es decir, si después de un informativo en el que nos muestran mil imágenes crueles de Ucrania, de lo que está pasando y tal, lo que encontramos luego son programas imbéciles, pues ¿qué queremos que hagamos? Estamos reforzando la zona de confort. Sí, mientras esto pasa en el mundo, yo aquí estoy bien. Y incluso reforzamos el que haya gente que diga que eso es mentira, por supuesto, porque todo lo que no se toca, ¿verdad?, puede ser susceptible de ser mentira, como decíamos antes. Aquí estamos 4 avatares participando. Por cierto, que por mi velocidad no he dado ni el agradecimiento a los organizadores del Congreso, que esto supone un gran esfuerzo siempre brutal, uno lo sabe por experiencia, y se agradece la invitación, la generosidad y la oportunidad de compartir con estas colegas magníficas este debate. Ahora, el otro punto, yo alucino, o sea, no paramos de producir. O sea, yo no sé qué hace la NECA ni qué hacen estas cosas cuando no se evalúan, pero yo veo lo que hacemos y digo, no paramos de producir. Luego te miden todo, porque si tienes un artículo en un libro que está en ESPI o un artículo que está en el primer cuartil, ¿qué me da exactamente igual? Si es que no paramos de producir. Ahora bien, magnífico. ¿A dónde va? Es decir, pensemos, si estuviéramos en la Facultad de Medicina y hiciéramos investigación aplicada, seguramente estaríamos buscando vacunas, encontrando cosas y aplicando directamente, ¿verdad? Fabricando brazos artificiales, en fin. Hay una innovación en otras áreas de la ciencia que se aplican directamente. Nosotras hemos detectado ya todos los problemas esenciales, todos los problemas básicos. Tenemos la clave para una reforma de los medios. Tenemos una clave para que la gente recupere el relato y que el relato no sea secuestrado por los medios. Y sin embargo, no se aplica. Yo he participado en infinidad de debates políticos. A los políticos les encanta esto que decimos aquí, aprenden muchísimo, pero no aplican cero patatero. A mí hace poco me invitaron al Congreso de los Diputados a exponer mi visión crítica sobre la ley, el proyecto de ley audiovisual. Dije lo que pensaba, me llegaron en el feeling que dijo, oiga, ¿han pensado ustedes que la propia ley está escrita desde una perspectiva de género completamente errónea? Que la misma normativa del Estado que te obliga a que una ley se construya en perspectiva de género se está incumpliendo. Ningún grupo político ha aplicado la normativa, ninguno. ¿Cómo vamos a aplicar nuestros imaginarios si la comunicación al poder solamente interesa en tanto en cuanto le acerca a votantes? Este es el gran problema. Y la otra parte del problema empezó porque, ojo, las tecnologías son colaterales. La verdadera comunicación no está en los medios, nos equivocamos cuando hablamos de medios de comunicación. Por favor, hablemos de medios de información. Los medios de comunicación no existen, lo dijo Bolton, lo dijo Pascual, lo dijo Beltrán, no existen, la comunicación es bilateralidad y los medios difunden e informan. La comunicación está en la calle. Quiero decir que el relato, a lo largo de 50.000 años de historia de la humanidad, estuvo siempre en la calle. Que en los últimos 5.000 años aproximadamente hemos empezado a utilizar tecnología para construir el relato. Aparece la escritura, luego aparece la imprenta, claro, ya en el último siglo ya ha sido la debacle, ¿no?, tecnológica, por eso no conseguimos editarlo. ¿Pero qué ha significado esto?
que el relato ha quedado secuestrado por las tecnologías. Y cuando el relato es secuestrado por las tecnologías, son los instrumentos de poder que manejan estas tecnologías las que construyen las narrativas. Ya no la construye la calle. Ya no la construye la calle. Y este es el gran problema. Hay que recuperar estas narrativas para que el relato vuelva a ser la calle. La Ilíada, como la Odisea de Ulises, durante cientos de años fue un relato popular oral, puro oral, que un tal Homero, que no se sabe ni se cita todavía, al cabo de los siglos, al cabo del tiempo, lo puso en papel, con una tecnología que es la escritura. ¿Para qué? Pues para que se conservara para la memoria. Pero no hacía falta la tecnología para que no existan los relatos. Hoy parece que hemos perdido la capacidad del relato de la calle y los medios no hablan de ese relato y los medios construyen una narrativa al margen del relato y de la necesidad del bien común. Este es el gran problema. Entonces, ¿cuánto investigamos? ¿Cuánto hacemos y qué poco caso nos hacen? Yo creo que a la universidad hay que darle un sopapo y que a la facultad de comunicación hay que darle un sopapo. Yo estoy en una facultad de comunicación en la que no estamos hablando de la realidad de la calle. Ahí me encanta cuando voy a universidades como La Plata en Argentina, cuando voy a Unicam o cuando voy a la Universidad de la Tierra, lo que se investiga se aplica directamente y se trabaja con la gente de la calle. Ahí estamos haciendo comunicación y recuperando el sentido de la comunicación. Es decir, tenemos que repensar de verdad cómo darle más fuerza a todo este trabajo que estamos haciendo. Cómo incidir social y políticamente, no cómo incidir en la NECA, ni en la revista, ni en el gran negocio en el que nos tienen seducidos, porque nos obliga, ¿verdad? Porque nos obligan, pero no hemos renunciado. No somos capaces. Hagamos coaliciones, pero hagamos coaliciones para ver cómo de verdad incidimos social y políticamente. Porque recuerdo el caso cuando se debatía la ley de las televisiones privadas, la ley de las televisiones locales, perdón, y se decía, esta ley tampoco iba a contemplar a las emisoras comunitarias de televisión. La televisión local más famosa de Madrid, Teleca, en la que empezó Podemos, en la que se formó Pablo Iglesias en tertulia para luego saltar a la sexta. Ojo, que los políticos siempre han sido inteligentes para entrenarse en canchas menores y luego saltar al gran campo. Estaba amenazado de cierre porque se quedaba fuera sin licencia. Opción, convoquemos una manifestación. Pero vamos a ver, ¿qué ciudadano, qué ciudadana vas a ir a la calle a manifestarse en favor de una democracia mediática? Si no saben ni lo que es esto. Si esto es un aparato que se enciende en casa, se pone y que me vomiten lo que me tenga que vomitar, que ya elegiré. Este es el gran problema, el gran debate. Cómo recuperar la narrativa, cómo recuperar el relato y cómo volver a poner a la ciudadanía en el centro, porque es la ciudadanía la que tiene este derecho a hablar. Y por último, no me preocupan tanto que los medios sean alternativos, sino que sean alterativos, como decía Rafael Roncaviolo. Si los medios no vienen a alterar, no nos sirven para nada. Lo alternativo debe ser alterativo, de alter, de otro, y de alterar, y de sacudir, y de agitar, y de proponer. Todo lo demás no nos vale. Y si nuestra investigación no conseguimos el valor de que sea aplicada, por más radiografía y por más metástasis que radiografiemos en torno a la comunicación, no conseguiremos que nuestras vacunas, que también las ponemos a través de indicadores, a través de propuestas y tal, se apliquen. Y el poder no está interesado en aplicarlas. Luego veamos cómo hacemos coaliciones para tampoco desincentivar a futuras investigadoras, a futuras periodistas que deben de estar aquí. Yo a veces cuando me dicen, como sigas hablando de este tono, cualquiera... Sí, no, ¿por qué no? Yo llevo aquí ya mucho tiempo y no han podido, y seguiré diciendo lo mismo, y seguiré tratando de incidir. Así me llamen al Congreso de los Diputados, a la Junta de Andalucía, donde sea. Creo que tenemos que buscar cómo incidir y cómo conspirar, recuperar qué palabra maravillosa, conspirar para incidir. Y para callarme, pues como claro, ¿cómo producimos, verdad? Pues estoy a punto de sacar un libro con una maravillosa colega que se llama Susana Dández del Campo, que va a ser la vuelta de tuerca a este otro libro que también tenéis en la página web y que podéis descargar, si no lo disfrutaste, publicado en Colombia, o a la guía que enseñé antes, que se va a llamar Comunicación Radical. Despatriarcalizar, decolonizar y ecologizar la cultura mediática.
¿Por qué comunicación radical? Porque tenemos que volver a una comunicación raíz, a la comunicación verdadera. Así ésta sea radical en el término en el que la extrema derecha entiende la radicalidad. No, la comunicación es raíz, y la raíz implica que somos seres esencialmente naturales, que somos seres ecodependientes y que nuestra comunicación debe estar enfocada a imitar los comportamientos de la naturaleza, no la de este humano antropomórfico, androcéntrico, estúpido, en el que la sociedad del capitalismo nos ha convertido. Muchos desafíos, pero desde todo el cariño, de toda la ambición y de toda la utopía del mundo, porque los medios nos están vendiendo distopologías. O sea, es lo que nos venden los discursos. Estamos en una distopía porque los medios nos están vendiendo distopología. Entonces, hagamos utopía y construyamos utopotología y construyamos heterotopías, pero hagámoslo convencido. Por lo menos, a lo mejor nosotros lo salvamos. Gracias. ¿Te quieres añadir, Aurora? Sí, yo, bueno, haciendo una interpretación de todo lo que ha dicho Manuel, con quien no puedo estar más de acuerdo, manifiesto mi escepticismo absoluto a que todo esto cambie. Por dos cuestiones fundamentales. Él ha hablado de poner otra vez el relato, ¿no? En la calle, pero yo creo que perdimos una oportunidad magnífica en el 2011. O sea, ahí es cuando la gente salió a la calle, se manifestó y la crítica iba también contra los medios de comunicación, y creo que ese hubiera sido el momento esperanzador en el que parecía que esto podía cambiar, porque la gente, el pueblo, the people, como dicen los anglosajones, ¿no? Tomaron las riendas y se reunieron e hicieron asambleas y salieron medios. Yo recuerdo aquí en Sevilla, en la Alameda, medios comunitarios, y se hacía desde Radiópolis muchísimos programas y se hacía una educación de economía para la ciudadanía. Perdimos la oportunidad. De ahí mi escepticismo. O sea, perdimos la emoción. Perdimos la emoción, sí, y perdimos la oportunidad, porque y políticamente también de lo que salió de aquello se ha institucionalizado, la gente se ha desencantado. Entonces yo creo que ahí perdimos la oportunidad, como la hemos perdido y la estamos perdiendo en la universidad. Me encanta todo lo que tú has dicho. ¿Cuánto producimos? Y me estaba recordando lo que hace unos días la profesora Concha Mateos, que participó también en la inauguración, me decía: no nos leemos. Me ha encantado esta sesión con McChesney, porque estoy viendo o estoy escuchando lo que están diciendo otros compañeros, pero no nos leemos. Producimos, ¿por qué? Por lo que hace años, y yo ya estoy harta de decirlo, nos dijo Uriel Beck, y ahora todavía se hace más. Producimos porque queremos ítems, queremos rellenar cuestiones para la NECA o para los sexenios. Entonces, respecto a la pregunta que hacía María José, el papel de la universidad, yo soy muy escéptica. O sea, yo creo que estamos aquí a un nivel, lo voy a decir, no tengo problema, a un nivel muy mercenario en la universidad, cada uno haciendo cositas para ir sumando puntitos, fijándonos en lo que el mercado nos dice. El mercado se impone a los medios, pero el mercado se impone a la universidad, y los que somos críticos, muchos de los que somos críticos, y yo la primera, lo tengo que decir, críticas, efectivamente, gracias por el apunte, estamos criticando al mercado y estamos siendo sometidas por el mercado, y es así. Entonces, yo soy muy escéptica. Lamento decir esto porque durante años, cuando el profesor Rech hablaba en estos términos, yo le decía siempre: no, hombre, pero tienes que pensar que esto puede cambiar, y ahora mismo pienso que es muy difícil que cambien. No creo en la gente, no creo en los profesores de la universidad, no creo en la universidad como institución, y simplemente, bueno, metemos este tipo de cuñas en estos congresos. Nos sirve de terapia o de desahogo, como yo digo muchas veces, pero sinceramente creo que el cambio de mentalidad, el otro día cuando escuchábamos a McChesney también, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un nuevo periodismo? ¿Cómo vamos a regular? Si yo creo que realmente no quiere la gente, a lo mejor tenemos que empezar a aceptar esto. No. Ni los profesores, ni la universidad, ni la academia, ni la gente quiere un cambio, y nosotros estamos empeñados en cambiar.
porque viviríamos en un mundo que nos parece mejor, claro que sí, pero ¿qué pasa si alguien no quiere cambiar? Esto yo creo que hay que hacerle caso, ¿no? Empezar a hacerle caso a la gente y no querer a lo mejor imponer nosotros, colonizar con nuestro cambio. No, comunicar es dialogar. El problema es que esto no se dialoga. Y si no se dialoga, no tienes la oportunidad de convencer, de que te convenzan ni nada. Este es el gran problema, ¿no? Claro, ya doy la palabra a Antonia también. Siempre hay, y acabo con la cabra tira al monte, acabo con este mensaje un poco esperanzador, ¿no? Porque también lo hablo con otros colegas que damos esta materia en la universidad. Siempre hay una minoría a quien tú le hablas de esto y te dice, sí, quiero saber, sí, quiero cambiar, sí, quiero que las cosas sean diferentes. Y solo por eso merece la pena seguir intentándolo en la universidad, seguir intentándolo también, que eso me parece importante, en el activismo, en lo que está haciendo Manuel, ¿no? en ir, en que si te llaman, a mí me llamaron el otro día del Consejo Audiovisual de Valencia, dedicar un tiempo y contar lo que tú crees, porque desde la universidad tenemos que hacer activismo también, porque hay gente que sí lo recibe y que sí quiere cambiar. Entonces, bueno, a lo mejor empezar por ahí. Pero mantengo más mi escepticismo que mi esperanza. Toñi, ¿qué Pues opinas? a mí me encantaría poner ahora la nota de color y decir, no, vamos a pensar de otra manera, por favor, esto puede ser de otro modo. No. Se puede. A mí, yo también soy bastante escéptica, en general, soy escéptica con muchas cosas, pero sí que me cuesta porque me someto a mí misma un poco a la misma diatriba que comentaba Aurora, de hasta qué punto la gente querría, si es que supiera verdaderamente de qué estamos hablando, ¿no? No lo sabemos. Yo creo que no lo sabemos precisamente por lo que también decía Manuel, porque falta ese diálogo, porque falta esa capacidad y ese contexto y esa situación en la que verdaderamente la gente se entere a lo mejor y salga de esa zona de confort o se le anime a salir o se le den otras narrativas y otras maneras. Pero sí coincido de forma positiva en lo que decía Aurora, de que cuando te encuentras con gente joven, con gente que se está formando y que se encuentra motivada a saber más, a querer tener esa otra visión, a querer tener esos otros datos, a mí me resulta cada vez más emocionante cuando me encuentro con esta gente, porque pienso sinceramente que a esas personas jóvenes interesadas cada vez les resulta más difícil estar interesada, con lo cual si lo están, a mí me emociona cada vez más, porque pienso que haber tenido esa inquietud en los años 90, en los años 2000, primeros 2000, etcétera, era más fácil, sinceramente, o sea, era más normal que eso brotara porque teníamos otra formación, porque teníamos otras experiencias, porque, en fin, porque leíamos de otra manera, porque consumíamos de otra manera. Era más sencillo, no es que fuera una mayoría, nunca hemos sido una mayoría, pero sí que había una comunidad un poquito más, yo creo, más interesada por esto. Y cuando hoy en día te encuentras con gente joven que quiere saber, que tiene ese espíritu crítico, etcétera, a mí me emociona porque existen y realmente creo que ellos lo tienen más complicado, porque ya han nacido prácticamente con un móvil en las manos o han nacido consumiendo de otra manera y que quieran pararse, que quieran reflexionar, que quieran saber y que quieran cuestionar, que es muy importante porque creo que es de lo que más falta ahora mismo, ese cuestionamiento, pero un cuestionamiento trascendente, no el negacionismo o no el discurso radical en el sentido de polarizado. Creo que eso es lo que falta un cuestionar verdaderamente, un estar dispuesto a cuestionar las cosas y a estar intranquilo en ese sentido, ¿no? A no conformarse. Entonces, creo que ese tipo de estudiantes o ese tipo de personas justifican lo que nosotros hacemos. O sea, justifican que verdaderamente hagamos cosas que la NECA no nos valora, hagamos también cosas que la NECA no nos valora, nos comprometamos mucho con otro tipo de actividades que no tienen que ver con esto.
sin olvidar que evidentemente, como decía también Aurora, pues estamos dentro de este sistema, somos piezas de él y tenemos que producir y tenemos que seguir, y a veces hasta un nivel pues extenuante, ¿no? Y por eso no nos leemos, o por eso no compartimos como deberíamos, no nos relacionamos como deberíamos, y creo que también es porque nos hemos acostumbrado a que somos máquinas de producir. Y tenemos que producir, y a veces se nos olvida, como decía Manuel, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿O esto cuándo se va a aplicar? ¿O cómo? ¿O por qué en vez de eso no dedicamos más esfuerzo a ver cómo podemos encajar lo que estamos haciendo unos, lo que estamos haciendo otros, y ver si eso puede sacar de ahí una iniciativa mayor? Pues es difícil. Pero yo no quería abrir debate sobre el pesimismo, porque yo no soy pesimista. Yo dije desde el principio que la radiografía es dura para reconocer dónde estamos y por dónde hay que intervenir. Mira, y se pone en granito. He hablado antes del proyecto de la ley audiovisual. Pues en el proyecto de la ley audiovisual de Andalucía, ahora se acordará de que conseguimos introducir la importancia de los indicadores de rentabilidad social en medios. Es decir, que se auditaban. Esto se ha trasladado al proyecto de ley audiovisual. Ya se sabe que lo que queda escrito puede ser solamente papel mojado, pero son granitos que se van poniendo. Yo creo que hay que creérselo. Y cuando hemos hecho este libro de comunicación radical, es con el ánimo de decir, hay que tender por aquí, hay que comunicar desde otra manera, hay que comunicar desde el diálogo, hay que comunicar desde lo que se piensa en la calle. Yo no pienso que la gente no quiera cambiar, para nada. La gente sabe que esto está finiquitado, la gente sabe que esto no funciona. Recordaros de lo que decía Jesús Martín Barbero en los medios de las mediaciones, cuando él se puso, cuando entraba al cine con sus amigos en Colombia y se reía de la gente que se reía de Cantinflas porque no entendía a la gente, hasta que empezó a entender de qué se reía la gente. Cuando me pongo a ver el televisor en un bar, en una cafetería, en algún lugar donde la gente está pendiente y oigo los comentarios, digo, la gente no es tonta. La gente es inteligente. Lo que pasa es que después el debate no sigue, después viene la tontería, la banalidad y la estupidez. No se abre el camino. Pero yo creo que la gente es, cuando el 11M, Aurora tiene toda razón del mundo, pero ¿qué es lo que ocurrió? Que estamos en una sociedad distópica, aburrida, cansina, que nos machaca. Y de pronto se le puso emoción al discurso, a la palabra y a la utopía. Y la comunicación es emoción. Y cuando comunicamos de la emoción, se transmite. Y la izquierda recuperó la emoción del discurso y el querérselo. Y la gente se lo creyó porque tiene necesidad de querérselo. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, tú lo has dicho, la izquierda se institucionaliza entre las instituciones y ahí tiene que moderar su discurso y pierde la emoción. ¿Y qué ha pasado? Que la derecha aprendió de cómo hacer la emoción del 11M y la ha llevado al extremismo. Y los discursos xenófobos son hoy los emotivos, los viscerales, los del vientre, esos son los emotivos hoy. Y eso es lo que está secuestrando mucha gente, porque no cuesta nada pensar, cuesta mucho pensar. Entonces, ¿para qué voy a pensar si ya me dan la definición básica? ¿No? Pero la gente sabe lo que quiere, pero tenemos que recuperar la emoción verdadera de la vida, no la emoción de las distopías que nos están proponiendo constantemente. Y ahí es donde hay que poner el acento. Y esto pasa por un discurso de la amabilidad, del diálogo y de la no violencia, ¿no? Manuel, y hemos contribuido, porque esa reflexión la planteaba Aurora, contribuyen o están contribuyendo los medios precisamente a esa situación exacerbada, a ese auge Claro. de la extrema derecha. No me cabe duda, no me cabe duda. Si es que nosotros, no sé cómo lo veis, pero yo es que me cuesta, vemos la televisión y escuchamos radio y leemos medios por deformación, porque si no uno los desterraría. Tú te puedes explicar en clase la tontería básica de las 5W, ¿verdad? Que esto mi abuela lo sabe sin ir a la universidad, porque tú dile a tu abuela que te cuente una historia y te cuenta el quién, dónde, cómo, vamos, esto es que es matemático. ¿Habéis escuchado alguna noticia en la que esto se cumpla? Si es que faltan todos los ingredientes, si es que las noticias están incompletas, si es que se pone el acento en la visceralidad, se pone el acento en la confrontación, no se pone el acento del diálogo. Claro que los medios incentivan esto. Este es el gran problema, que estamos educando a generaciones de periodistas en algo que luego los medios no aplican. Hay que exigir esta ética, hay que responsabilizar y exigir que están administrando bienes comunes, desde lo público y de lo privado, y que ese bien común tiene que ser de utilidad y de servicio para la ciudadanía. Están influyendo muy negativamente, pero ojo,
no es un momento presente actual. Las tecnologías siempre han estado con el poder. Pasó cuando apareció la imprenta y se dijo, no, no, yo voy a ser el que dé permiso al que quiera imprimir y el que da el permiso al impresor para que imprima, hasta que se liberalizó y apareció la radio y que dijo Bertolt Brecht, por favor, este medio debe ser para la revolución, debe ser para el pensamiento crítico. ¿Por qué dijo eso? Porque nada va a aparecer en la radio, se vio para la propaganda del poder más repugnante que se produjo en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, ¿no? Claro que los medios tienen gran responsabilidad. Por eso no entiendo cómo la medicina investiga y se aplica y cómo nosotros, que en los discursos mediáticos estamos afectando a la cabeza, a la salud integral de las personas, no se escucha para poner las vacunas necesarias, porque los problemas son más psicológicos y psiquiátricos que epidémicos o que fisiológicos, ¿no? No sé si queréis añadir algo, Aurora y Toñi, a lo que ha estado comentando. Yo solamente voy a decir que en 5 minutos me tengo que marchar, entonces casi me iba a ir despidiendo de todos vosotros. Pues si no queremos en este caso añadir más, yo quisiera dar las gracias a los tres, tanto a Manuel, Aurora como Toñi, por esta interesante charla y sobre todo por este debate final. Yo me quedo con 2 ideas que son, vamos a aprender a comunicar desde el diálogo, a ver si somos capaces y transmitírselo también desde el ámbito educativo a nuestros estudiantes y que no dejemos nunca de lado ese papel activista que mencionaba ahí algunos de los ponentes. Muy bien, en este caso está mostrando el cartel, no sé si se aprecia en pantalla, del grupo de investigación de Con Andalucía, de la Universidad de Málaga. Así que muchísimas gracias a todos por participar y muchísimas gracias también a los organizadores del Congreso. Un saludo.